Sido catedrático y por supuesto con él vamos a conversar de varios temas de coyuntura política nacional. ¿Cómo me le va mi querido doctor? Buenas tardes y bienvenido. Un saludo para mi querida Guayaquil. Por favor, oiga, ¿cómo está la hermana República? Porque por acá estaba lloviendo terrible. Allá está frío, Acá están los con días, bueno, a calorcito. ver, si hay algo, si en lo único que se parece Quito a la política es en lo cambiante de clima. Así que acá, nosotros aquí podemos tener las cuatro estaciones en un solo día, ¿no? Sí, sí. Amanece, normalmente ahorita amanece con lluvia, luego como a las 10 de la mañana está ahí un poquito de sol, al mediodía se pone un poquito más caliente y en la tarde ya se nubla nuevamente. Eso, así estamos. Así como también los cantantes en tarima que pueden estar por allá. Oiga, el fin de semana vi cómo estaban algunos artistas por allá. Bueno, sí, no quiero ofender a la mayor hinchada del país, más todavía cuando en la radio estoy jugando de visitante. No, no se preocupe. Oiga, estamos ya con el doctor Ramiro García Falconica, reconocido catedrático. Adelante, mi querido Leonidas, arrancamos con esta entrevista. Bienvenido una vez más, doctor. Gracias, Wendy. Doctor García, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto Mira, saludarlo. Quería consultarle un poco, doctor. Hoy día ya, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral convoca a este tema de la consulta popular. Habían voces que planteaban de que es innecesaria la consulta y que por qué algunas de las reformas que está planteando el presidente que tienen que ver con el tema de seguridad podría tratarla tal vez la Asamblea Nacional. ¿Creen que incluso hasta se ahorraría algo de tiempo el gobierno nacional implementar esta reforma? ¿Cree usted que es así o realmente tiene que ir la consulta popular, doctor García? mire, a ver, yo lo digo y lo he dicho desde hace rato y lo repito, creo que es una consulta popular que juega al populismo penal, que plantea reformas que no son estructurales, pero que a la final pues constituye una propuesta de campaña y yo creo que a la final puede ser la única propuesta de campaña que haya cumplido el presidente Noboa y obviamente no quiere quedarse sin ese espacio político. En el correísmo, claro, el correísmo que es su aliado, pues un poco le hace trampa, porque dicen, a ver, perfecto, usted quiere pasar esta reforma, ningún problema, ya está, se lo metemos aquí, listo. Pero obviamente se los metemos junto a otras reformas que obviamente son las que nosotros queremos. Y claro, entre esas la famosa causal de revisión que quieren añadir al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, eh, yo preferiría que se haga la consulta popular, pero que no pase la reforma como la plantea el bloque de la Revolución Ciudadana, porque realmente es un desastre. Pero, doctor García, el tema del Código Integral Penal, esas reformas, podrían ir al archivo. Dicen algunos que sería un desperdicio, porque hay un articulado muy importante, muy bueno, y hay dos, tres cosas que son negativas, pero consideran que no debería archivarse, por ejemplo. Al revés, hay dos, tres cosas que son positivas. El problema es que este, esta propuesta la construyeron como colcha de retazos. Es decir, agarraron todas las propuestas de reformas del Código Orgánico Integral Penal, las tamizaron un poquito y las unieron en una sola cosa. Claro, una reforma integral al ordenamiento jurídico penal ecuatoriano debe tener una línea, debe tener una estructura, debe tener un debate previo de política criminal, hacia dónde queremos que vaya el Código Orgánico Integral Penal y por qué planteamos las reformas que planteamos. Pero no, acá no se ha hecho nada de esto. Se está construyendo un Frankenstein, lo que dice, vea, es posible salvarle la manito. Yo creo, si me pregunta a mí como profesor de Derecho Penal, que voy ya más de 25 años en esta vaina, y yo le diría que sería mucho mejor mandarla a archivar que aprobarla a pedazos. Ok, la archivamos, doctor. Y por ejemplo, ¿qué pasa con esa propuesta que digamos que era la que planteaba el correísmo? Es decir, se sienten, dicen, perseguidos, que por ejemplo su líder ha sido condenado por influjo psíquico y que tienen que ver justamente la revisión de esas sentencias que no lo han conseguido a nivel nacional, pero a nivel internacional han conseguido, dicen, algún cierto de respaldo en su tesis de que han sido violentados los derechos, por ejemplo, el No, expresidente Correa. primero, a ver, dos mentiras.
Correa nunca fue condenado por influjo psíquico. Correa fue condenado por el delito de cohecho. El influjo psíquico no existe como delito. Él fue condenado por cohecho. Fue condenado en calidad de instigador. La instigación se define por parte de la dogmática penal como la instigación o la influencia psíquica de una persona sobre quien realiza el delito. Si yo le digo a usted, mátale a tal persona, y usted va y mata, yo no he influido en usted físicamente, he influido en usted psíquicamente, psicológicamente. Así se define por parte de casi la totalidad de la dogmática, y esa es una definición que los jueces ecuatorianos pues la asumieron para definir la instigación en el caso soborno. Así que, primera mentira, no ha sido condenado por influjo psíquico, sino por cohecho, por coger billete, 18 millones, a través, en una oficina adscrita a Carondelet, a través de la asesora. Por eso fue condenado, no por 6.000 ni por 10.000, no, 18 millones se llevaron porque instalaron una oficina en la que los contratistas del Estado iban en fila de a uno a dejar el billete. Así que nada de influjo psíquico. Billete, eso se llama cohecho, soborno. Punto uno. Punto dos, no han conseguido ninguna sentencia de nada. Internacionalmente no han conseguido nada. Entiendo que por ahí consiguieron algún informe de algún comité de derechos humanos y por eso es que quieren crear una causal de revisión en la que adicionalmente a las sentencias de la Corte Interamericana se le ponga como vagoncito en el trencito informes de comités de derechos humanos. Es decir, tratar de darle a los informes de comités de derechos humanos el mismo nivel y efecto que las sentencias de cortes internacionales. Claro, si hubieran dicho sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sentencia del Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, ojo que las Naciones Unidas tiene su Tribunal de Justicia, perfecto, ahí sí ve, yo sería el primero en respaldar. Pero nos vienen a meter pues el tema de los informes de comités de derechos humanos, porque por ahí parece que se han conseguido algunos y quieren utilizar eso como causal de revisión. Así que ahí por ahí no va. Ok, doctor. Y de lo rescatable, por ejemplo, en el tema de aumentar las penas, esos son los temas que se planteaban en esta reforma del Código Integral Penal. Endurecer esas penas no es una salida, no es un camino, tal vez no pasa por leyes, sino por toda la estructura, por atender a la pobreza en el país, por atender algunos temas de falta de atención a la población marginada. ¿Por dónde debe ir también el tema de las reformas al tema de las penas? ¿Deben aumentarse o no? Mire, a nivel regional, en Latinoamérica, le hemos apostado y le seguimos apostando a la misma vieja receta fallida. Me refiero a incrementar los tipos penales o incrementar las penas a los tipos ya existentes. Y evidentemente lo que hacemos con eso, obviamente, es destrozar el ordenamiento jurídico penal, disminuir el marco de libertades de un Estado constitucional de derecho y no conseguimos nada en materia de seguridad. Al Código Orgánico Integral Penal le han reformado por lo menos 8 veces, desde 2014 en que entró en vigencia. Las 8 reformas siempre han pasado por incremento de penas a los delitos ya existentes o incremento de delitos. Le pregunto a usted, de 2014 acá, ¿tenemos una sociedad más segura? De 2009 a 2017 se incrementó en 400% el número de presos en el Ecuador. Pregunto, ¿tenemos una sociedad más segura? Entonces le seguimos apostando a la misma receta fallida, que no da resultados. Seguimos, pero además, claro, es la receta más fácil de vender, ¿no? Porque es una receta que cualquier tonto la compra. Claro, si decimos, no, lo que pasa es que la ley es demasiado blanda y necesitamos penas más altas para evitar que se cometan delitos. Claro, eso cualquier tonto la compra. Suena racional, suena lógico. Pero resulta que el fenómeno delictivo es mucho más complejo y no depende solamente del articulado y del texto de un artículo del Código Penal. Depende de lo que usted acaba de decir, de las condiciones socioeconómicas, de las condiciones de marginalidad, de la impregnación de delitos transnacionales como el narcotráfico, por ejemplo. Depende de un montón de cosas. Es un fenómeno súper complejo, pero que siempre, sí o sí, pasa por lo socioeconómico y lo sociocultural. Pero claro, como apostarle a lo socioeconómico implica inversión social, en otras palabras, utilizar la plata del Estado no para pagar deuda externa, sino para construir hospitales, construir escuelas,
ampliar los cupos de universidades, de ser posible construir universidades, pues esa receta resulta poco atractiva para un poder político que le interesa la plata para otras cosas. Doctor García, una inquietud adicional para darle paso a cabina Wendy, que tendrá más interrogantes también. A ver, pero en todo caso, el sistema judicial del país también tiene muchas falencias. El tema de la corrupción, el tema de Sin que usted duda. tiene muchas fallas, incluso hasta en dictar sentencias. ¿Cómo usted puede aplicar también allí algún tipo de reforma que vaya también encaminada por ese lado? Porque el tema de la corrupción, sin lugar a dudas, es el que nos lleva pasando factura hace muchos años. Vea, Leonidas, el problema delictivo, el fenómeno delictivo es un problema multifactorial. No depende de una sola cosa. Es decir, no se soluciona, por ejemplo, solo a través de reformas legales. O solo, no, a ver, requiere de una serie de factores, requiere de una justicia creíble. Lo que usted acaba de señalar, tenemos serios problemas a nivel de administración de justicia. Mientras no tengamos una administración de justicia creíble, mientras no tengamos una administración de justicia que permita tener al menos la certeza de que los delitos más graves van a ser juzgados y sentenciados adecuadamente y que no se van a feriar garantías jurisdiccionales como por ejemplo habeas corpus y otras y acciones de protección, como ha pasado ahora y como se ha evidenciado en el caso Metástasis, donde tenemos varios jueces compartiendo celda con sus antes enjuiciados. Entonces, esto no va a funcionar. Mientras tengamos una policía que está claramente impregnada por la criminalidad organizada, esto no funciona. O sea, mire usted, tenemos operativos de manera reiterada y en cada operativo caen uno, dos, tres, cuatro miembros de la policía en servicio activo. Entonces, claro, si tenemos segmentos de la policía que están jugando del lado del narco, si tenemos segmentos de la justicia que están jugando del lado del narco, entonces, evidentemente, pues esto no se soluciona. Y claro, adicionalmente, por supuesto, el fenómeno socioeconómico, que es fundamental a la hora de incidir en los niveles de violencia y de delincuencia en general. Doctor García, una inquietud adicional. Bueno, en todo caso, todo este Perdón, proyecto de reforma. no escucho. Ahí me escucha, doctor. El generador, por favor, si me ayuda, está mal colocado. Doctor García, si usted cree que estas reformas que están analizándose, obviamente, podrían tener algún tipo de trámite. Hay 60 días justamente que se puede convocar a esta sesión y algún tipo de salida. ¿Cree usted que es posible encontrar un consenso en la Asamblea Nacional tal como están las cosas? Porque vemos que a última hora, pues bueno, el correísmo y la propia bancada del gobierno nacional no dio quórum para seguir con la sesión y analizar esa propuesta de votar por bloques. Sí, pero algún rato lo van a tener que hacer, porque, a ver, el correísmo ya se jugó su carta. El correísmo ya planteó su moción y esa moción fue denegada. Ahora existen dos mociones pendientes. Entiendo que una para votar en 3 bloques, otra en 4 bloques, y esas tendrán que votarse, ¿no? Ahora, eso en cuanto al mecanismo de votación. Luego ya habrá que ver por qué bloques se vota y por cuáles no. Porque obviamente quienes están planteando la votación en 4 bloques, lo que están apostándole es a poner todas las propuestas envenenadas, por decirlo de alguna manera, en un solo bloque, de manera que puedan ser negadas. Y las otras propuestas, las que son aceptables, votarlas. Sin embargo, insisto, un proyecto de reforma al COIP integral de 80 artículos tiene que ser articulado estructuralmente, debe tener un sentido, debe tener una dirección. No puede ser, insisto, construido como colcha retazos. Entonces, a ver, por acá cojamos esta propuesta y esta otra y esta otra. Por lo menos, este proyecto de reforma, por lo menos es el resultado de 15 propuestas de reforma. Entonces, así no se puede construir nada coherente. Y lo que están haciendo es destrozar el sistema jurídico penal ecuatoriano. Yo creo que lo más sano sería volver a foja cero, dejar esto no en manos de los legisladores que no tienen idea del tema, porque además, ojo, o sea, si hay algo que nos han demostrado nuestros legisladores en el tratamiento de esto, es que son absolutamente ignorantes en el tema penal. Dejar esto en manos de expertos, como se hace en cualquier país de primer mundo, ¿no?
En ningún país de primer mundo son los legisladores los que generan las propuestas. No, normalmente toman en cuenta la academia, toman en cuenta los gremios profesionales, toman en cuenta a los operadores de justicia, arman una mesa multisectorial y de esa mesa multisectorial sale una propuesta coherente. Esa propuesta coherente luego pasa al legislativo y en el legislativo se debate y se aprueba lo que se considere que debe aprobarse. Eso es hacerlo racionalmente. Acá lo que hicieron es coger una olla y meter todos los ingredientes y luego decir, bueno, veamos qué es lo que sale. Claro, salió una panesca incomible que paradójicamente fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Justicia, pero cuando llega al Pleno, y claro, que además, en general, muchos de nosotros no teníamos idea de lo que estaban aprobando. Yo, por ejemplo, recién me entero de que había un proyecto de ley ya para segundo debate cuando ya pasa al Pleno. Y cuando leo el articulado, pues ahí me doy cuenta de que se trata de colar reformas hechas a la medida para garantizar la impunidad de un caso específico. Así que, claro, ahí se levantaron las voces de alerta y los medios de comunicación y los analistas jurídicos y políticos, pues hemos analizado el tema y es entonces cuando los bloques legislativos dan un paso al costado. Evidentemente, algunos por no querer asumir el coste político que implicaría aprobar una reforma a la medida que garantice impunidad en el caso de corrupción más importante en la historia del país. Y bueno, ahí eso es lo que hay y ese es el estado de situación de, de las reformas. Doctor, dejemos de lado este tema de la fanesca jurídica que usted señala que son estas reformas al COIP y vámonos a otro tema también que es importante. El presidente Daniel Noboa ha dicho que quiere ir a la reelección. ¿A quién debe encargarle el poder si su vicepresidenta está en Israel y obviamente no goza de su confianza? ¿Cuál debe ser la sucesión en el momento que el presidente decida lanzarse en busca de la reelección? Jurídicamente, ¿qué cabe? A ver, la sucesión presidencial no depende de la confianza o no confianza que tenga el presidente en su vicepresidente. Está reglada en la Constitución. El presidente tiene que encargar a la vicepresidenta. Punto. Le guste, no le guste, le caiga bien, le caiga mal, esté en Israel, esté donde sea, tendrá que venir la vicepresidenta. Y durante el mes y piquito de encargo será la que gobierna. ¿Qué puede salir de ahí? Vaya usted a saber, porque además la vicepresidenta tampoco ha demostrado ser de muchas luces. En lo político creo que ha actuado con una torpeza impresionante, pero en esas manos vamos a quedar un mes y pico una vez que el presidente se lance a la reelección. Es decir, jurídicamente no cabe encargar a nadie más que no sea la vicepresidenta. Y le pregunto, ¿le deja con plenos poderes o le encarga ciertas funciones en el momento que delega ese encargo? Es que no es que delega, ni es que le deja plenos poderes o le dice, puedes hacer esto sí y esto no. No, no. Ella queda como presidenta con plenos poderes durante el mes y pico. O sea, definitivamente no hay otra vía jurídica. Eso dice la Constitución y hay que respetarla. Hay un procedimiento arreglado y la próxima vez escoja bien vicepresidente. Ahí está un poco el tema, doctor García. Y ya algo para terminar también un poco con lo que está ocurriendo dentro del país jurídicamente, esta situación de la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Cómo la ve usted? ¿Usted cree que hay algún tipo de rompimiento con estos temas? Por ejemplo, los judiciales que querían los correístas meter por allí en esta reforma del COIP. ¿O cree usted que esa relación algo tóxica, gobierno, asamblea, todavía sigue y va a seguir en firme por lo menos para los próximos proyectos de ley que ya se están presentando? Esa relación era muy de corto plazo, digamos. Era muy de corto plazo y yo creo que el gobierno lo entiende así y también los otros sectores legislativos por varias razones. En primer lugar, hay una incompatibilidad total en lo ideológico y en lo político entre los intervinientes en el pacto de mayoría. En segundo lugar, ya vienen las elecciones y cada cual quiere correr con sus candidatos y de ninguna manera les sirve a los miembros no oficialistas de la mayoría ser tildados de gobiernistas y llegar con el INRI de gobiernistas. En tercer lugar, al correísmo le interesa el pacto en tanto pueda sacar lo que quiere, que son alguna reforma que le permita garantizar a Rafael Correa en la papeleta electoral. Si no lo logra, simplemente sale de la mayoría, ¿no?
Así que difícilmente veo que esa mayoría pueda subsistir varios meses más. Yo creo que es de ciclo corto, como se dice en agronomía. Y no solo el tema del presidente Rafael Correa, sino también el tema del vicepresidente Jorge Glass, que no va a recibir salvoconducto, ha dicho el gobierno en ese sentido también. Bueno, Glass no va a recibir, claro, Glass no va a recibir salvoconducto. Encima de eso ya se vienen los temas metástasis que creo yo van a dar mucha tela que cortar. Se viene el juicio político a la fiscal general, donde ya los dos de los tres componentes del pacto de mayoría han adelantado su posición y han dicho que ellos no están por la censura de ninguna manera de la fiscal. Así que creo que con todos esos desencuentros y desacuerdos, difícilmente ese pacto va a sobrevivir. Muy bien. Muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, catedrático, por haber estado con nosotros y por supuesto hacer este análisis muy claro, muy preciso de varios temas jurídicos que hemos analizado aquí en el diálogo. Doctor, que tenga usted una buena tarde y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo nuevamente para mi querida Guayaquil, a la que tanto quiero y a la que siempre añoro volver. Venga, vuelva pronto, doctor. Venga Gracias. para llevarlo a pasear en panga. Un kayak, tiene que tener un kayak a Guayaquil. Oiga, porque como está lloviendo, la verdad que me voy a comprar una panga nomás. Venga, Sí, lo sí, llevo a sí. pasear en panga, mi doctor. Le mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 18:27, quiero decirles que vivo en una urbanización veranera donde su familia florece.